Creo que estamos en medio de un momento muy especial, que es la alabanza al Señor, el reconocimiento de lo que Dios está dispuesto a hacer y estuvo dispuesto a hacer a través de los tiempos. Esto no es un fenómeno de nuestro siglo, ni de nuestro tiempo simplemente, que son pocos años, sino que esta actitud de Dios es milenaria, miles de años que Dios ha venido demostrando su poder impresionante sobre la vida de aquellos que Él ha elegido. Cuando ponemos a pensar, hermanos, Dios no es otra cosa que un Dios de milagros, de grandes señales, de grandes ostentos, y aún esperamos todavía muchísimo más. Amén. Esperamos, Señor, todavía que la mano del Señor se derrame con bendición sobre nuestro pequeño pueblo, pequeña congregación, pero que puede llegar a ser más grande por la voluntad del Señor. Amén. Y vemos allí, por ejemplo, en la Escritura, hace 3000 años atrás o un poco más, Abraham, llamado de unas ciudades idólatras, para ir a buscar una tierra que el Señor le iba a mostrar. Y siempre me llama la atención de que haya prosperado y haya sido tan bendecido en todos los aspectos. En esa tierra tan árida, hasta el día de hoy existe, y hasta el día de hoy existe la modalidad de sus habitantes. Son muy peleadores, son muy ladrones. Bueno, ladrones hay en todos lados, ¿no? Pero de cualquier manera, allí son muy notables los asaltantes que andan por los desiertos, en bandas. Y en medio de ese pueblo, en medio de esa tierra, fue llamado Abraham. De ahí viene el nombre hebreo que tienen los judíos, que le llaman el pueblo hebreo. Hebreo quería decir en arameo, el hombre que vino de lejos. Entonces nosotros es común decir Abraham, pero cuando la gente, sus vecinos o la gente daba o preguntaba algún dato de él, decían, por decir Abraham, decían, el hombre que vino de lejos. Era un extraño en medio del lugar. Sin embargo, allí Dios lo bendijo enormemente, pero no sin probarlo, no sin luchas, no sin inconvenientes diferentes, distintos, y el Señor allí pudo prevalecer con él hasta cuando tuvo simiente, y después cuando tuvo una simiente el Señor le habló proféticamente, tus descendientes van a ser esclavos en tierra ajena por muchos años. Creo que no fue una gran profecía que de alguna manera se cumplió hasta el último momento, hasta el último tiempo, y se siguen cumpliendo las cosas. Pero la verdad que para él creo que era algo que llevó en su corazón, aún terminando su vida, de que su pueblo iba a ser esclavo. Más la fe, la esperanza y el testimonio de él traspasó los tiempos, los siglos, para que para nosotros también sea un ejemplo. Y que podamos tener la convicción que él y otros y otras tuvieron para servir al Señor, aquel que los llamó y que nunca faltó absolutamente nada en ellos y en sus promesas. Dios nos bendiga muchísimo. Vemos a este pueblo saliendo de la esclavitud en medio de grandes milagros, como el cruce del Mar Rojo, por ejemplo. Nadie se alarma por eso, pero nadie se anima a negarlo. El pueblo pasó abriéndose las aguas del Mar Rojo, un mar que está entre nosotros hasta el día de hoy, en esa zona, y el pueblo
en medio de una gran manifestación de la mano del Señor, pudo cruzar y ser librado de sus enemigos. No fue fácil, pero estaban con el Señor. Caminaron por el desierto y así los desafíos se iban apareciendo. Y en los desafíos estaba el Señor presente. Cuando llegó el tiempo en el cual tenían que cruzar el río Jordán, no están los puentes que nosotros conocemos hoy, y era tiempo de primavera o más o menos así, donde habían muchos desbordes de agua. O sea que no era un arroyito, sino que era un río muy, muy, muy profundo, con muchas corrientes de aguas. Sin embargo, cuando el Señor determinó que el pueblo tenía que pasar, porque Él le había prometido a su pueblo una tierra de bendición. Y hasta ahora solamente habían estado en el desierto, donde la mano de Dios no falló nunca, pero habían estrecheces económicas, habían pocas condiciones para vivir bien. Como ellos venían y la cantidad que eran, es otro milagro que hayan podido caminar tanto tiempo en esas condiciones por ese desierto. Y llegó el tiempo en que tenían que cruzar para heredar la tierra prometida, la tierra de bendiciones, donde el Señor le iba a dar paz, le iba a dar tranquilidad, le iba a dar libertad, poder para vencer a sus enemigos. Un lugar donde dice la palabra que llovía en su tiempo, que la tierra era fértil, que había abundancia de agua, también había montaña, habían llanuras, habían lugares preciosos, donde podían tener buenas cosechas, donde podían edificar buenas casas, donde podían comprobar de que la mano del Señor les iba a bendecir en ese lugar tal cual les había prometido. Y pasaron el río Jordán. Cuando pasaron el río Jordán empezó la bendición. Dejó de caer el maná que caía del desierto, en el desierto. Empezaron a comer los frutos de la tierra del lugar. Y así de esa manera, hermanos, tenemos cuantiosas proezas de Dios en medio de su pueblo, ese pueblo que había elegido a través de un hombre que le creyó y que lo siguió, que obedeció, que estuvo en medio de la idolatría, pero nunca se arrodilló frente a la idolatría. Que estuvo en medio de muchos enemigos, pero que de ahí Dios le libertó. Que estuvo en un desierto, pero sin embargo fluyó agua para que él tuviera muchas bendiciones y fuera un hombre próspero. Dios, el Señor, nos llama también a ser prósperos, a ser bendecidos. Pero sepamos que eso no pasa en una semana, no pasa en un día, sino que pasa a través de la fidelidad que el pueblo, el corazón, tiene delante del Señor, delante de Dios. Cuando se acuerda de que le ha dicho al Señor que nunca lo dejará, sino que seguirá hasta el fin. Nosotros estamos en esta mañana aquí buscando el refugio del Señor, buscando la salvación de Dios, buscando el perdón del Señor. Él no nos tiene en cuenta nuestros pecados si nosotros sentimos arrepentimiento por nuestros pecados, si reconocemos que hemos hecho mal y le pedimos perdón. Jesús fue levantado en el Calvario para eso, para salvarnos de todos nuestros pecados y para que el plan del Señor siguiera adelante hasta consumar los siglos, el tiempo. Y tenemos muchas señales de que los tiempos finales ya se acercan también.
No sabemos a ciencia cierta cuándo serán los tiempos finales, pero el Señor dio algunos indicios. La abundancia del pecado. ¿Quién podrá decir que hoy no hay abundancia de pecado? Cuando dice, cuando el hombre sea capaz a lo malo decirle que es bueno y a lo bueno decirle que es malo. ¿Quién nos lo dice hoy? Enseñanzas, diarios, programas, ¿no? Y realmente son indicios donde la inmoralidad no tendrá fronteras, no tendrá límite. Pero en medio de esa situación, el Señor, así como lo llamó a Abraham, nos llamó a nosotros para ser hijos de Abraham. Amén. Para ser hijos de Abraham. Hermanos, quiero leer en el Levítico 26, simplemente leer. Le dijo el Señor a su pueblo, en este caso al pueblo hebreo, si anduvieres en mis decretos, guardares mis mandamientos y los pusieses por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo. Atendamos muy bien lo que es, porque esta promesa no ha dejado de ser para aquellos que confían en el Señor. Y daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará la vendimia, y la vendimia alcanzará la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante. Y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. El Señor estaba dispuesto a proteger, a bendecir y a cumplir con cada una de sus palabras. Ahora nosotros estamos viviendo un nuevo pacto con nuestro Señor Jesucristo. Pero dice el Señor en su palabra, de que en este nuevo pacto el Señor abunda en promesas. Así que si esas promesas antiguas en el pueblo hebreo fueron suficientemente buenas y el Señor no se olvidó ninguna de ellas, ¿cuánto más promesas tenemos nosotros que se han perfeccionado en la persona de nuestro Señor Jesucristo a través del conocimiento del Evangelio que hoy nosotros hemos elegido por nuestro camino, por nuestra conducta, por nuestra salvación para llegar hasta el fin? Amén. Dios nos bendiga. Entonces el Señor no engañó al pueblo, ni se olvidó, sino que a través del tiempo le iba insinuando de las promesas que Él le había hecho. Entonces decía, tendréis abundancia. En ese tiempo, todo capital tenía que residir acerca de las riquezas que podía producir la tierra. En este tiempo también es lo mismo. Nada más que está de alguna manera camuflado de otra manera. Porque imagínense nosotros, por ejemplo, ninguno de nosotros tiene ni campos, ni vacas, ni siembra, a no ser alguno que yo no sepa. Pero lo cierto es que en el mundo, la alimentación del mundo procede de la tierra, de todo el planeta. No tenemos mucho que se hable demasiado de estas cosas, pero nuestro alimento, y de alguna manera el Señor ha provisto, es el fruto de la tierra, que sea abundante. ¿Qué pasaría si todas las cosechas en el mundo se terminaran?
Porque de repente esta promesa pareciera que fuera para un pueblo que tenía que tener campos y vacas. Pero no, de cualquier manera, nosotros vivimos a través de un trabajo. Usted vive a través de un trabajo. La forma de alcanzar un salario quizás son muy diferentes a lo mejor a ese tiempo. Pero lo cierto es de que nuestra vida depende de lo que la tierra produzca. Más allá, nuestro salario va a comprar papas, va a comprar zanahorias, va a comprar trigo, va a comprar pan y va a comprar todo lo que produce la tierra. Amén. Dios nos bendiga. Pero entonces, ¿cuál es nuestra bendición? Nuestra bendición es que el Señor bendiga la actividad que nosotros desarrollamos para poder vivir. Y si el Señor nos bendice, cada vez vamos a vivir mejor. Eso es lo que nos dice el Señor. Pero tenemos que ser, dijo Él, cumplir mis mandamientos, seguir firmemente mis decretos y seguir adelante con la ayuda del Señor. No por un año es el Evangelio. Esto ya se viene hablando de miles de años. Esta historia, estos testimonios, estos milagros que tenemos escritos en las Escrituras, no aparecieron, fueron un iluminado de hace 30 o 40 años atrás. No es así. A muchos creen eso. Que como que de repente florecieron las iglesias cristianas. Porque bueno, como han florecido otras cosas, también aparecieron en la iglesia cristiana como un fenómeno más. Pero no es así. La iglesia es un propósito en el corazón de Dios. Y si nosotros nos identificamos en ese propósito, tenemos que esforzarnos en no tener dobleces en la fe. Ser sinceros con el Señor. Tenemos muchos desafíos de aquí en adelante. Así como los primeros nuestros padres tuvieron el Mar Rojo, así como tuvieron el Jordán, así como tuvieron que la entrada a la tierra prometida fue bastante dramática, porque el pueblo en esa oportunidad no se animó a tomar el lugar que Dios le había dicho. Y fue muy grande la desazón que ellos tuvieron. Y eso causó de que siguieran vagando en el desierto por muchísimos años. Pero cuando Josué habló en sus últimos tiempos, él dijo, ninguna de las palabras que el Señor nos ha dicho ha faltado en todos estos años. Ha cumplido con cada una de ellas. Hemos sido nosotros los que hemos fallado delante de Dios. Pero hermanos, mi consejo en esta mañana es no fallarle al Señor. Porque el no fallarle al Señor es bendición para nosotros. Son promesas para nosotros. Iremos creciendo, nos iremos envejeciendo. Pero vienen las demás generaciones, compuestos de nuestros hijos, nietos, descendientes, sobrinos y demás. De todos los que nos congregamos aquí. El tiempo pasa y no se detiene. Pero tenemos que sembrar en ellos estas grandes promesas del Señor, que Dios es real, como escuchábamos el testimonio de estos milagros en esta mañana, que Dios está dispuesto a bendecir a su pueblo. En muchas partes de las Escrituras le habla al pueblo hebreo de que Dios le iba a bendecir y dice, y no llevarás las enfermedades de Egipto mientras vayas conmigo en el desierto. Tus hijos serán sanos, sacaré tus enfermedades, todas aquellas cosas que realmente esclavizaron nuestra vida mientras no conocíamos al Señor, ya no las tenemos que contar más. Ahora, hermanos, tenemos que bendecir al Señor y esperar la bendición y esperar la prosperidad en el buen sentido de la palabra a través de lo que el Señor vaya dando a nuestra vida. Y cómo nosotros nos vamos alineando a hacer la voluntad del Señor. ¿Qué quiero decir con esto?
de que si esperamos en Él, Dios va a traer muchas bendiciones a nuestra vida. Quiere decir esto que no vamos a malgastar nuestro salario, ni en vicios, ni en juegos, porque ahora hemos entrado en la mente de Cristo y tenemos la mente de Cristo. Amén. Entonces, el mundo evoluciona de una manera. Busca la suerte, practica la hechicería, las adivinaciones, no sé cuántas otras clases más de idolatrías, paganismo. Juegan su último salario en los casinos. A veces gente muy humilde gasta su último dinero en las loterías. En las loterías. Cuando me vean salir de la lotería, voy a cargar mi celular. Voy a cargar mi celular. No se alarme por eso. Por lo menos ese es el pretexto, ¿no? Hermanos, hay muchos caminos que el hombre camina y se aproxima, piensa que puede obtener ganancias y tiene más pobreza, más tristeza, porque muchas veces se juega en el dinero del el pan de sus hijos, el vestido de sus hijos, la educación de sus hijos, porque no han conocido al Señor y porque sus caminos no están dentro de lo que el Señor quiere. Pero esto lo vamos aprendiendo a través del tiempo, hermanos. Y tenemos que ir preparando nuestra vida cada día mejor, porque nosotros somos como ese árbol del bosque, que más allá de dar sombra cuando estamos cansados y de ver lo lindo cuando hay una buena sombra, más allá de eso no vemos mucha belleza en cuanto a lo que podía ser ese árbol. Pero cuando lo vemos en una mueblería, en muebles finos, muy bien hechos, decimos, qué tremendo, qué lindo mueble, qué lindo esto, qué lindo aquello, qué linda madera, qué linda veta. ¿No es así? Sin embargo, eso está ahí, escondido en un árbol después de una cáscara rústica, lleno de ganchos, lleno de un montón de cosas, por lo cual necesita la madera un proceso importante. De ese proceso el Señor quiere que no nos olvidemos nunca. Hermanos, quizás tengamos que cortar muchos gajos en las costumbres de nuestra vida hasta que desaparezcan hasta las palabras groseras. Hasta las palabras groseras. ¿Alguno por allí se le escapa todavía, no? No. Bien. En ninguna manera. Un día fui a la casa de un hermano hace unos años atrás. Y bueno, siempre me ando cayendo. Me caí de un tambor que estaba pisado. Mal, pisé una piedra ahí y me pegó un golpe impresionante. Y los chicos del hermano le iban a decir a su papá, ¿sabés que el pastor se cayó y no dijo ninguna mala palabra? Estaban admirados. Yo no sé qué ellos sentirán del papá. No tiene que ser de admiración, porque nuestro corazón tiene que estar lavado en la sangre de Cristo. Ya no está más eso. Esos terribles enojos que parecen una actitud de perros enojados. Cuando se pelean en la calle, veo qué terrible que es, qué temeroso que es. A veces el corazón de mucha gente es así. No se puede contener. Dicen cualquier cosa, cualquier grosería, y cuando no la inventan.
para ser peor. Pero nosotros, como dice el Señor, tenemos que guardar una línea correcta, perfecta, por poner nuestra vida en las manos del Señor, que el fuego consumidor del Espíritu Santo vaya quemando todas nuestras impurezas, que al fin de los tiempos la agua que salga de nosotros como si fuésemos un bidón de agua sea solamente agua pura, porque no podemos tomar dos tipos de agua de un solo bidón, de una sola abertura, amarga y salada. No se puede. Entonces nosotros tenemos que caminar por ese camino. Y después también hay otros pecados que son quizás muy groseros, que ya los dejamos en el camino. Y quien no los ha dejado, los dejará. Si quiere ver bendición y prosperidad en el camino del Señor, en el camino de Dios. Dios nos bendiga. El Señor sea con cada uno de nosotros. Entonces hemos leído, hermanos, algunos versículos, porque hay muchos, acerca de lo que está dispuesto el Señor a bendecir nuestra vida. Tenemos muchos desafíos nosotros. Y uno de esos desafíos es la construcción del templo. Yo creo que a todos nos alegra poder pensar que hasta ahora se pagaron esos terrenos y que todavía está ahí en el primer escalón de que ya se inicie la construcción. Es cuestión de días, no creo que pase mucho. Y creo que es una gran alegría para todos nosotros. Amén. Pero es un desafío grande. Es un desafío grande. Ahora nosotros tenemos que procurar, y vuelvo un poquito para atrás, no endurecer nuestro corazón. No endurecer. Porque cuando endurecemos nuestro corazón, nos cuesta entender al Señor. Cuando Pablo habló con unos judíos que después los despidió porque no creyeron en el Señor, les dijo, bien dijo el profeta, que se habían engordado vuestros corazones, se habían endurecido para no entender la palabra, para que yo los sane. Cuando nosotros endurecemos nuestro corazón, demoramos la sanidad de Dios. Demoramos. Por eso el Señor nos dice en uno de los evangelios, San Mateo, cuando nos dice que realmente aprendamos de Él, que es manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué? ¿Por qué llenar esa mochila de queja, de conformismo, de cosas, de invento, de lo que me parece, que creo que es así, y yo no me equivoco nunca? Y esas cosas que le vamos agregando después a lo que nunca vimos, ¿no? Hermano, y se va haciendo una mochila pesada en la cual después nos molesta totalmente hasta para caminar. Y cambiamos nuestro perfil para caminar. Bueno, yo llené tanto, veo que yo soy medio agachado. Bueno, porque cargué mucho la mochila y anduve mucho tiempo así. Pero a usted que no le pase, camine derechito. No cargue la mochila y aprenda del Señor. La mansedumbre de Dios. Para que encontremos descanso, para que encontremos comunión, para que tengamos la puerta abierta para decirle al Señor lo que nos pasa, aun cuando hay situaciones en las cuales buscamos el consuelo de Dios, la sanidad de Dios. Cuando buscamos que el Señor realmente esté en medio de nosotros, nos ha pasado alguna situación en la cual no tengamos tapujo en buscar ese refugio del Señor, porque Él nunca se negará a escucharnos. Entonces, en este nuevo desafío, hermanos, nos encontramos de que acá en medio de nuestra congregación no hay gente que digamos que pueden ser empresarios, puedan tener alguna otra función importante donde se gane mucho dinero. No lo es.
Si somos sinceros, no lo es. Entonces, tenemos ciertas limitaciones. Pero lo que tenemos que pensar es que Dios no tiene limitaciones. El Señor no las tiene. Y en esto quiero contarle algo. Que en este caso es en el libro de Ruth. Quiero que echemos un vistazo a la vida de esta familia. Casi la mayoría conocemos esta historia y a veces me parece que no tanto. En este libro de Ruth no nos habla de revoluciones, no nos habla de muertes, no nos habla de reyes, no nos habla de guerras. Nos habla de un tiempo en el cual el pueblo estaba regido por jueces y había una cierta paz entre las tribus de Israel. Y allí en Belén de Judea, la casa del pan, quería decir, era una zona habitada por muchos buenos creyentes en el Señor. Y tuvieron algunas oscilaciones en el tiempo en cuanto a sus cosechas. Pareciera que no hubieron buenas lluvias o esto o algo así. Y hubo cierta incomodidad económica en el lugar. Dice que escaseó el pan y se desconformaron algunas familias. Y una de las familias que se desconformó con su situación económica fue Elimelec, su esposa Noemí, que dijeron: nos tenemos que ir de este lugar a buscar una situación mejor, porque acá no estamos bien. Pero salieron un poco por su cuenta, no contentos con el lugar, sin tener paciencia como lo tuvieron los demás. Nos cuenta esta historia que los únicos que se fueron ellas. Este matrimonio y sus hijos, 2 hijos más, a las tierras de Moab. Había una situación que a veces me hace pensar ¿por qué a tierra de Moab? Donde estaban los paganos, la idolatría peor de la zona. E incluso dieron una curva y una vuelta y pasaron por una de las tribus que eran sus propios hermanos y no se quedaron allí, sino que avanzaron hasta Moab y fueron a vivir a tierra de extranjeros. Disconformidad. Una de las cosas que no tenemos que tener en el lugar donde Dios nos ha llamado es disconformidad. Tengamos paciencia, busquemos y esperemos en el Señor. No nos enojemos por cosas transitorias. No nos parezca mal ciertas situaciones en las cuales a nuestro juicio nos pareciera que tendrían que ser mejor. Y esta familia se fue a Moab y se casaron sus hijos allá con algunas jóvenes del lugar. Pero pasó de que se muere el hombre, el marido de Noemí, y se mueren sus hijos, Malón, Aquilón. Toda una tragedia en tierra extraña.
Estos jóvenes se habían casado con algunos jóvenes de allí, señoritas del lugar, y realmente la historia de una viuda, o en este caso 3 viudas, era desesperante. No podía ser de otra manera. Habían perdido a sus esposos. ¿Y ahora qué hacemos? Noemí, más allá, que ella cuando llega nuevamente a su pueblo, le dan una gran bienvenida a la gente que le conocía. No habían pasado como 20 años, si no me equivoco. Y la reconocen y la saludan. Y todos estaban alegres de poderla ver. Y venía con una joven, una de las que había sido su nuera, Ruth. Cuando ella reúne a sus nueras, le dice: yo me voy porque escuché de que Dios ha visitado a mi pueblo. Qué buena noticia y qué buena recepción en el corazón de Noemí para decir: no sé dónde vino la noticia. WhatsApp no creo que haya sido. Pero la noticia le llegó a un territorio bastante lejano de que Dios había visitado a su pueblo y que ahora había pan. Y que eran tiempo de cosechas. Entonces dice: yo me vuelvo. Y le digo a estas muchachas, mis nueras, a estas chicas, que se queden con su gente, que se queden con sus ídolos, que se queden con su pueblo. No sé cuántas cosas más le diría, porque realmente ella tenía un dolor muy fuerte en su corazón por todo lo que había pasado. Pero Ruth se negó a irse con su familia. Y después de algunas insistencias, de algunas crisis de llanto, la Escritura lo dice así, se pusieron a llorar. Noemí dice: yo no me puedo quedar, me tengo que ir. Ustedes se tienen que quedar, yo no tengo ninguna promesa más para ustedes. No solamente estoy pobre, no tengo nada, sino también perdí a mi familia. Mis hijos no están más, mi esposo tampoco. Ustedes quédense. Y Orfa vuelve a llorar y a abrazarse de quien había sido su suegra para despedirse, y se va a los lugares donde era su familia. Pero Ruth le dijo: Noemí, a mí no me pidas que me vaya. No me hables, ni me pidas, ni me supliques, porque yo te voy a seguir. Porque yo voy a elegir para mí, para mi vida, a Jehová, Rey de Israel. Porque yo elijo para mí tu pueblo, para que sea mi pueblo. Ustedes saben que esta promesa en el corazón de Ruth fue una acción de la gracia de Cristo que alcanzó ese corazón con tanta sinceridad para servirle, para seguirle, a interés de nada, bajo ninguna promesa especial, de Noemí por lo menos. Le dijo: yo quiero ir contigo, quiero morirme donde tú te mueras, quiero que me sepulten al lado tuyo. Había conocido algo especial en Noemí, que le había manifestado en los años que le había conocido, y por eso aceptó a ese Dios que ya la estaba buscando y que ella no tuvo menos que abrir su corazón para él. Y allí estuvo el secreto. Ella abrió un altar para Dios en su corazón,
a cambio de nada. No tenían ni siquiera dinero para volver. Tenían que volver de cualquier manera, vendiendo algunas cositas que pudieran tener para tener algo en el camino. Y cuando llega, hermanos, a su pueblo, hay un movimiento de la gente que le conocía. Noemí, Noemí, ha llegado Noemí. Y ella confiesa inmediatamente: no estoy contenta. He vuelto, pero me he vuelto muy pobre. Me fui con las manos llenas. Volví con las manos vacías. Era muy profunda su congoja. Pero lo importante es que le había llegado al lugar donde se conocía al Señor, donde se servía a Dios. Y esta joven, que tenía cualidades extraordinarias como la sencillez, el corazón, en la cual prometió al Señor ser su Dios, en cual prometió que a ese pueblo donde iba llegando iba a ser su pueblo, no lo hizo cambiar de idea nunca. La Escritura no nos dice de que ella haya tenido una crisis que se quería volver, o que haya tenido una situación en la cual había flaqueado en su promesa. En ninguna manera, en ninguna manera. Después que se ubican en el lugar con su suegra, dice: yo voy a ir a espigar al campo, a las cosechas. ¿Qué significaba eso en la ley hebrea? Solamente en las leyes hebreas se veía eso, que las espigas que iban cayendo al suelo las podían recoger las personas que no tenían trabajo, a las viudas, a los huérfanos. Entonces, no era como decir: un trabajo, he llegado al lugar con mi suegra y he encontrado un trabajo tan digno, aunque siempre el trabajo es digno. Aclaremos esto, por sencillo que sea. Pero lo cierto es que empezó, y Dios puso en el corazón de ella ciertas cosas, la guía, el sentimiento del Espíritu, el testimonio, porque en ese tiempo habían muchos campos donde se estaba cosechando la cebada. Y después se cosechaba el trigo, tiempo de cosecha. Y ella pide permiso para espigar. Y eso significaba decirle a las personas a quien le iban a dar la autorización de que ella no tenía absolutamente nada, que lo único que quería era recoger un poco de alimento de lo que caía de sus cosechadores. Pero les quiero decir una cosa, hermano. Quizás esta es una historia que no la quiero largar, porque es larga. Pero Dios bendijo a Ruth cada vez que se agachó para levantar esas espigas durante horas y horas y horas hasta la tarde. De que un día más o menos pudo cosechar, hay un cálculo que dicen que más o menos llegó a cosechar 35 kilos de grano. Y estaba tan feliz que aún con esa carga se fue a donde vivía con su suegra para decirle: con esto tenemos para vivir. Dios nos bendiga. Pero ¿cuál fue su secreto, hermano? Un gran trabajo, una gran empresa. No lo fue. Fue levantar
las espigas de trigo que caían en el suelo, en los campos. Pero ¿sabes lo que había de diferente? Es que los ojos del Señor estaban puestos sobre ella. Y Dios bendijo cada espiga que levantó. Y aún dice el Señor en su palabra que halló gracia en los ojos del Señor. Y halló gracia en los empleados y en los cosechadores y en el mayordomo y aún en el dueño, para poderla decirle: no te vayas a otro campo, seguí espigando, recoge aquí lo que tengas que recoger como alimento, come de la comida de nuestros empleados, usa el agua que ellos sacan en el pozo y no cambies de campo, quédate con nosotros. Algo especial puso el Señor en el corazón de esta joven para que sea aceptada de esa manera en medio de ese humilde trabajo. Dios nos bendiga. Hermanos, hay muchos mensajes de la prosperidad y no tengo nada contra ellos. Cada uno habla lo que interpreta para bien del pueblo. Pero yo entiendo, hermanos, que la prosperidad del Señor a veces puede empezar por las más simples espigas. No es cuestión de que soñemos que dentro de una semana vamos a ser dueños de una empresa. Porque por más que soñemos nos vamos a despertar y nos vamos a dar cuenta que no es cierto. Sino que el secreto de nuestra prosperidad está en que la bendición del Señor sea sobre lo que hacen nuestras manos como trabajo. O fuese el trabajo que fuese, aún sea el más pequeño, aún sea el más humilde, Dios bendice, hermanos, las espigas de trigo aún que caen en el suelo. Dios nos bendiga. Pero esta mujer, esta joven mujer, fue tan explícita para entender de qué era la situación de su momento, que no tuvo a menos, ni lo tuvo por humillación, tener que llegar a esa situación. Pero lo importante de esa sinceridad es que eso se transformó en una gran bendición. En una gran bendición. Yo lo que quiero decir, hermanos, es esto, en esta mañana. Lo que quiero decir es de que en nuestro desafío que tenemos delante del Señor, tenemos que poner nuestro corazón abierto al Señor. Abierto. Que el Señor encontremos gracia ante los ojos del Señor por la sinceridad de nuestro corazón. Como la sinceridad de Ruth. Como el pacto que hizo Ruth. Por el altar que levantó en su corazón. No se detuvo. No volvió. Trabajó en un lugar muy sencillo, muy humilde, hasta el día que Dios la bendijo. Pasó el tiempo en que fue esta joven que se casó con uno de los dueños. Están todos los detalles en la Escritura, pero de cualquier manera alcanza con entender de que Dios la bendijo mucho. Y que fue muy bendecida en medio de del pueblo de Belén. Y que tuvo mucho de bendiciones de Dios. Que tuvo dinero, que tuvo campo, que tuvo muchas cosas. Y que también el Señor le dio hijos. Hijos que tuvo tanta humildad en su corazón de lo que Dios había hecho cuando había formado su familia, que levanta a su pequeño niño y lo deposita en el regazo de su suegra.
Y ella, Noemí, lo recibe con tanta alegría y lo bendice. Y toda la gente del lugar lo bendice. Dios nos bendiga. Hermano, yo creo que alguno a lo mejor, ojalá que no sea así, capaz que no tenga trabajo frente a los desafíos que tenemos. Coloca tu corazón en el Señor como Ruth. Decirle, Señor, tenemos un desafío. Bendíceme con un trabajo. Quizás alguien dice, yo no puedo mucho o nada porque gano muy poquito. Pero ¿valdrá tu salario poquito menos que las espigas de Ruth? No creo. Lo importante es tu disposición. Y con esto no te estoy diciendo que des tu dinero, sino te estoy diciendo que busques la bendición de Dios para que tengas. Para que tengas. Entonces Dios abarque todo lo que fuese trabajo, por humilde que sea. Yo considero que hay muchas hermanas que a veces que trabajan en las casas como domésticas, un trabajo sencillo, digno, humilde, y se ganan la vida con esa honestidad de trabajar en algunas casas, y quizás todo eso no sean los mejores sueldos que existan. Alcanzan para una parte para poder sobrevivir. Pero los que están en esa condición, sean varones o sean mujeres, yo te digo una cosa, coloca tu trabajo en las manos de Dios y decirle, Señor, bendíceme como a Ruth, bendíceme como a Ruth. ¿Tuvo temor? ¿Tuvo algún problema el Señor en bendecir a Ruth porque recogía las espigas del campo? No lo tuvo. Dios te puede bendecir, hermano, hermana. Dios te puede bendecir tú que no estás con trabajo hoy. Dios te puede bendecir tú que tienes un salario a lo mejor pequeño que apenas te alcanza para pagar tus compromisos. Quizás algunos tienen un poco más. También propongan de que Dios bendiga su salario. Y Dios le va a bendecir. Dios le va a bendecir. Pero no tenemos que retroceder como no retrocedió Ruth. No tenemos que dudar. Ruth no dudó. No tenemos que pensar de que no podemos ayudar. Ruth ayudó a su suegra para mantenerse. Dios nos bendiga. Y a veces tenemos aquí, porque este trabajo también es para larga data. Cuando se haga ese templo, a lo mejor después tendrán que hacer otro ustedes, ¿no? ¿Sí? ¿No? ¿Están dispuestos a hacerlo o no? ¿El otro templo lo van a hacer? Ah, bien. Dios les bendiga mucho. Pero para eso ya está la generación de los estudiantes. ¿Cuántos estudiantes aquí hay pequeños, adolescentes, que todavía dicen, yo de aquí a que trabaje, no sé, va a pasar mucho y más con esta gana de trabajar que tengo? Pongan su estudio en la mano del Señor, adolescentes, jóvenes. Ustedes, los que quieren avanzar con un estudio, con una capacitación especial, pónganse en las manos del Señor y díganle, Señor, pongo mi corazón y mi mente para que lo bendigas como a Ruth. Bendecí mi estudio. Permite que pueda terminar mis estudios. Permite que así sea. Bendice a mis padres. Dale salud. Dale fuerza. Yo voy a estudiar. Me voy a capacitar. Quizás estudiando me capacite un poco más, pueda ganar un poco más y pueda bendecir tu obra un poco más. Amén. Dios nos bendiga. Y eso, hermanos, venga un poco para todos también, no solamente para los adolescentes o para los estudiantes, sino venga un todo para todos
esta situación en la cual nosotros pensemos que si nuestro corazón se abre para el Señor, siempre vamos a tener una palabra de oración para decir, bendice tu casa, bendice mi salario, bendice mis entradas, bendice, Señor, todo lo que realmente tú me das. Y si tú me das mucho más, aún podré ayudar mucho más. Dios nos bendiga y Dios nos guarde. Pero no es cuestión, hermanos, no es cuestión de que pensemos que estamos obligados a entregar ciertas cantidades de dinero, como algunas personas que realmente se dedican a desprestigiar estas cosas, que demandan tanto gasto, pero que no se comprometen a veces a decir la verdad. Así que, hermanos, todo esto es muy voluntario. Todo esto es una convicción profunda en el Señor. Todo esto lo tenemos que llevar en oración. Y tenemos que tener un testimonio tan intacto como fue el de Ruth. No importa lo que fuimos cuando no conocimos al Señor, si éramos jugadores, bebedores, si éramos corredores de caballo, no sé qué. No importa eso, no importa. O corredores de auto. Ahora más carreras de auto que de caballo, ¿no? No importa, lo que importa es lo de ahora. Ahora estamos en el camino del Señor. Y ahora Él nos quiere bendecir y ahora le conocemos, tenemos la luz del Evangelio. Pero no dejemos por nada al Señor.